América Latina hay diferentes proyectos también que buscan una autonomía frente al poder imperial. Pero esos proyectos no son lo mismo. Y yo digo que bien que no sean lo mismo. Están los gobiernos revolucionarios de Bolivia, Venezuela, quizá Ecuador. Y están gobiernos progresistas, Argentina, Nicaragua, Brasil, etc. Y hay gobiernos de derecha. Pero esos gobiernos de derecha, tal es la crisis del capitalismo central hoy, que esos gobiernos de derecha hoy están convencidos de que o cambian de posición frente a los Estados Unidos o su derrota política es inevitable. Y por eso el cambio de táctica de Santos, ¿no? Frente a Uribe. Y Santos está empezando a ver a más América Latina, por supuesto que sí. Y por eso Santos está llevando adelante, después de un inicial optimismo, impulsando la salida política negociada al conflicto colombiano. Entonces, ¿dónde se encuentran esas múltiples formas de rebelión hoy en América Latina? Se están encontrando en la CELAC, por ejemplo, pero en la cual los pueblos también están escribiendo su propia historia, están presionando sobre cada uno de estos gobiernos. Ahora, claro, la pregunta es lo que decía la compañera, ¿hasta dónde esto es sostenible? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Es decir, ¿hasta dónde es posible un nivel de articulación entre un proyecto que se ha propuesto la construcción de una sociedad no capitalista, llámese socialismo comunitario, socialismo del siglo XXI o vivir bien, con proyectos patriotas, latinoamericanistas, como por ejemplo el argentino? ¿Sí? O sea, y lo estoy diciendo esto porque más allá de la reflexión político-filosófica, hay una responsabilidad política. Porque van a haber fuerzas que van a tratar de cortar el hilo o el centro articulador. A mí me parece extraordinario, pero también estoy convencido del que tener proyectos históricamente, o sea, proyectos en términos de posición frente al capital, nos van a generar contradicciones, nos van a generar conflictos. Estoy citando a Argentina porque estoy en Argentina, nada más. Y bueno, ahí viene la responsabilidad política y la capacidad de construir esos nuevos sentidos comunes que expresen esa multiplicidad. No pretender, ¿no es cierto?, de que ni que Bolivia siga el camino de Venezuela, porque en realidad las revoluciones ni se importan ni se exportan, decía Fidel, ¿no? Y eso es verdad. Hay particularidades, hay especificidades muy concretas. Hoy estamos muchísimo más articulados que antes. Por lo tanto, estamos con grandes potencialidades por delante, pero también con grandes desafíos y con grandes peligros. Hay una contraofensiva mundial del capital que está empezando por el África. Parece que la historia se repite. Está empezando por el África y seguramente América Latina estará también en la mira. Y van a tratar de desestabilizar nuestros procesos. Y la respuesta a esos procesos son múltiples.
a esos desafíos, a esas potencialidades. En el caso boliviano, nosotros estamos absolutamente convencidos o que terminamos con el capitalismo termina con nosotros. Nuestro gran problema con otros compañeros son los tiempos políticos que hay en este horizonte, en ese proyecto no capitalista. Hay compañeros que creen que es posible hoy derrotar al capitalismo en su integridad por arte de magia. Bueno, no, ellos no lo dicen de esa manera, pero ahí están nuestros debates con compañeros tan importantes, a quienes yo estimo mucho, con Raúl Prada, con Luis Tapia y otra gente. ¿No? Y nos vuelve otra vez al tema de la transición, pero creo que sí hay la convergencia en términos de que necesitamos construir un proyecto, impulsar y desarrollar un proyecto radical. O sea, en Bolivia no puede haber la colonialidad, la ruptura de la colonialidad del poder no puede ser sino a través de la radicalidad. Y se están creando. La compañera decía, parte de la democracia el tema de la institucionalidad. Sí, hay que construir una nueva institucionalidad, en eso estamos, después de aprobar nuestra Constitución. Y estamos viendo en la realidad concreta los problemas de la aplicabilidad de esa Constitución. Pero al mismo tiempo, esa ruptura con la colonialidad del poder implica la superación del capital, ¿no? Cómo transformamos no solo la manera de distribuir, porque en eso hemos avanzado mucho, Bolivia, Venezuela, Argentina, ¿no? Cómo se redistribuye el excedente en beneficio de nuestros pueblos, sino cómo cambiamos las formas de producir. Pero ya no solo la forma de producir para beneficiar al ser humano. Ahí está otro problema, ¿no? Que Carlos Marx no podía verlo en su momento, no seríamos injustos, ¿no? En criticar a Carlos Marx a eso, de no haber visto que hoy, así como la enajenación del trabajo es un problema todavía no resuelto, a eso se ha agregado la enajenación de la naturaleza. Entonces, ¿cómo cambiamos la forma de producir respecto de el ser humano? Pero también cómo cambiamos las formas de producir respecto de la naturaleza. Tenemos más interrogantes en realidad que respuestas. Y por eso a mí me alegra muchísimo cuando Fidel dijo el año 2005 en el aula magna de la Universidad de La Habana, que cuán equivocados estaban en haber creído que sabían cómo se construía el socialismo. Ni Fidel, ni Marx, ni Lenin, ni Gramsci nos han dado recetas. Por eso somos marxistas precisamente, para encontrar con creatividad las respuestas a cada una de estas interrogantes, ¿no?